es martes, previa del partido, pero igual con Germán de Agosto acá. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien, para el análisis económico que hacemos 2 veces por semana y que en este caso nos vamos a centrar en el consumo. Sí, tenemos 2 fuentes de información que salieron justamente en las últimas horas y las 2 dialogan de alguna manera en la frontera. Así que vamos a empezar por el consumo. Bien, Sí, estos bien. son los datos del radar Scantech, ya lo Bien, conocemos. sí. Básicamente releva el consumo formal porque es una empresa de POS. Así lo que estamos viendo es la evolución en el año 2023 del consumo, ¿sí? Del consumo formal. Pero tenemos que hacer una distinción que es sumamente relevante. Sí. ¿Sí? Por un lado, de este lado de la Sí. placa lo que tenemos es el consumo total. ¿Sí? Como vemos, tuvimos un comienzo de año bastante irregular y después tenemos un fuerte crecimiento del consumo entre mayo y agosto con el último dato, que fue el que conocimos hoy, que es de estabilidad, un crecimiento de 0%. ¿Sí? En términos acumulados, en lo que va del año, es decir, enero-septiembre, nos da un crecimiento del 3% para el consumo total. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacemos un poquito o profundizamos un poquito más y depuramos el consumo de lo que es el consumo de agua, ¿sí? De agua embotellada, Bien. de agua justamente la que aumentó en el marco de la crisis. Sí. ¿Sí? Lo que tenemos es que se da vuelta la foto y tenemos una caída del consumo. Es decir, lo que podemos inferir a partir de la conjunción de estas 2 gráficas es que el consumo viene creciendo o ha crecido en estos meses, Sí. pero principalmente producto del aumento de las compras de agua embotellada a raíz de la situación que atravesamos en los últimos meses. Eso explica el 0% del mes de septiembre. Y ahora se van a empezar a aparecer un poquito más, pero si vos ves el periodo que va de mayo a agosto y lo comparás con ese periodo de mayo a agosto, lo que tenés es justamente la foto puesta. Un crecimiento del consumo total, Claro. pero cuando lo depuramos, ese crecimiento se explica justamente por el aumento del consumo de agua, que ahora en la siguiente placa vamos a entender un poquito más. Sí. Fíjate que ahora lo que estamos mirando es el consumo según los grupos de familia de producto, que es otra información que podemos extraer a partir de esta fuente de datos. ¿Sí? Y acá lo que estamos viendo es para todo el periodo, es decir, Sí. enero, septiembre, todos los meses juntos estamos metiendo en esta foto. Limpieza, tenemos productos limpieza con una caída del consumo superior al 7%, cuidado personal, ¿sí? También con una caída del entorno del 7%, el consumo de alimentos también cae, ¿sí? Un poquito menos, pero cae, y lo que tenemos es un crecimiento casi del 25% del consumo de agua, ¿sí? O sea que las 2 fotos, cuando las tomamos en su conjunto, nos dan la misma conclusión, que básicamente el consumo ha venido en los últimos meses creciendo producto de la situación del agua. Si te fijas, el consumo de bebidas, que es una categoría justamente que estamos relevando, en mayo aumentó 51%, en junio 55% y en julio 51%. Entonces, cuando lo metemos todo en la bolsa, nos da ese crecimiento de las bebidas que explica el crecimiento del consumo y que cuando lo depuramos nos queda justamente una caída del consumo formal, porque justamente lo estamos revelando a partir de lo que es la información que surge de los POS. Supongo que después nos hablarás algo de la baja del consumo de limpieza y cuidado personal, porque debe tener algo que ver con la realidad del país vecino. Bueno, ahora sí, vamos una placa más y vamos a volver a llover sobre mojado, pero de alguna manera también el radar de Scantech nos permite tener una desagregación geográfica del consumo que muestra la foto que venimos analizando en los últimos años, por lo menos. Se mantiene. Crece quizás. Claro, si te fijas en términos a nivel país, el consumo total, y ahí no estamos haciendo el ajuste por el agua, crece 3%. Pero si te fijas, fíjate en Salto y Paysandú tenemos una caída del consumo del 22%, ¿sí? Que es justo lo que dialoga con lo que señalaban recién y que tiene que ver con el aumento de del consumo informal, ¿sí? Que se está haciendo del otro lado de fronteras. El otro día habíamos repasado justamente que si miramos el pasado y tratamos de entender cuáles son los canales que hoy tenemos de contagio con Argentina, descartamos el canal bancario, que fue muy importante en la crisis de 2001, descartamos también el canal de lo que son las exportaciones de bienes, producto de que nuestra matriz exportadora se diversificó y sacamos la dependencia de Argentina, pero naturalmente no somos inmunes del punto de vista de lo que tiene que ver con el turismo, ¿sí? Que fue lo que analizamos la vez pasada, y también con el consumo. La vez pasada analizamos una gráfica que nos mostraba que mientras el consumo de los uruguayos aumenta, los impuestos pagados en Uruguay asociados al consumo, IVA, cae. Es decir, esa foto cierra en tanto ese consumo se está haciendo del otro lado de fronteras y es lo que también nos muestra esta foto y tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente placa, que es otro indicador, otra fuente de información que tenemos justamente para hacer nuestro examen forense y tratar de entender todas las manifestaciones de este fenómeno, que tiene que ver con lo que es la brecha de precios o el diferencial de precios entre Salto y Concordia. Este es el indicador que venimos siguiendo, ¿sí? Y como era esperable, tenemos un máximo en el mes de septiembre, es la medición más alta que tenemos desde que este
este indicador existe, supera la de julio 2022, que fue cuando el dólar se fue en Argentina, producto de los sucesivos intercambios de ministros de Economía. ¿Sí? Primero sale Guzmán, después sale Batakis y ahí entra el superministro Massa. Ese momento. Exacto. Y eso explica justamente esa diferencial de 174% que ahora es superado a raíz... Y sí, y si te fijas, lo que está tomando como referencia todavía no es todo lo que ha venido pasando. Lo de los primeros días de octubre que llegó a 1.200. ¿no? Y no sabemos qué puede pasar esta semana, porque como discutimos la vez pasada, los incentivos de uno de los candidatos es justamente que esto sea todavía muchísimo más alto, porque eso lo beneficia en distintos planos. Así que esta situación se está dando y se está dando con un tipo de cambio menor al que estamos observando hoy y probablemente menor al que observemos mañana, porque esto es una crisis que ha escalado. Sí, claro. Y si te fijas, solamente para cerrar, podemos abrir estos datos y en la última placa lo que tenemos es el diferencial de precios, pero según distintas categorías, ¿sí? Bienes diversos, donde tenemos de todo un poco, el salto es 340% más caro que en Concordia. Para lo que es el gasoil, 290. Bebidas alcohólicas, yo no voy a listarlas todas, pero vemos que en todos los casos los diferenciales son sumamente pronunciados y en muchos de estos casos son registros históricamente altos, en el sentido que desde que tenemos este indicador no hemos visto niveles tan altos. Claro. Fíjate, por ejemplo, para entender también el impacto de las medidas. Pero vos tenés una medida de IMESI, de alivio de IMESI, y eso te hace que la nafta esté con el beneficio 193% más cara de este lado que del otro. Si no tuvieras ese beneficio, la nafta saldría casi 400% más cara. ¿Sí? O tenés casos como el de la mayonesa, por ejemplo, que tiene un diferencial de precios de 800%, es decir, está 800% más cara de este lado que cruzando el puente. Y lo que ves es el shampoo, la pasta de dientes. Exacto, ahí lo tenés justamente en los productos del hogar y de cuidado. ¿Sí? Básicamente todos esos son impactos naturalmente en la frontera, donde estamos viendo asociado a esto tasa de empleo de 2 dígitos, ¿sí? Que casi duplican las del nivel nacional. Y esto es otra de las manifestaciones que recorrimos justamente el miércoles pasado cuando analizamos los distintos canales que hoy tenemos de contagio con Argentina. No son los mismos que en el pasado, pero igualmente son sumamente relevantes, en particular para los sectores que dependen del turismo, para los sectores que dependen de la actividad en el litoral, y eso naturalmente va a seguir teniendo un impacto sobre el desempeño de la economía uruguaya y sobre la recuperación de los salarios, porque justamente como analizaban, por más que en el promedio de los salarios podamos retomar el nivel 2019, que no implica recuperar lo perdido, cuando abrís un poquito y ves este tipo de sectores como restaurantes y hoteles que son muy expuestos a esta situación, lo que tenemos es que vamos muy atrás de esa situación, es decir, en el promedio se ahogan los petizos. Bien, bueno, se habrá para seguir analizando seguramente en estas 2 semanas que quedan hasta las elecciones y después si hay balotaje y lo que suceda en el caso de que uno u otro de los candidatos gane esa elección. Así que bueno, hay mucho para seguir hablando. Queda todavía, queda, Germán. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves, Nati. Nos vemos el jueves. Ya seguimos con más información con Julieta.